discípulos. Hoy vamos a culminar el estudio que habíamos empezado, características indispensables de un discípulo. Ya hablamos de las características externas, hablamos de las 6 características fundamentales para un discípulo, porque nosotros, un cristiano es un discípulo. Como dijimos, hermanos, la palabra cristiano, los paganos le dijeron a los discípulos de Jesús como burla. Y quedamos como cristianos, porque la palabra cristiano quiere decir pequeños ungidos. Es decir, Cristo, la palabra Cristo es ungido, y le decían cristianos, cristoanos, estoy diciendo, transliterando al griego, es decir, pequeños cristos. Y era una burla. Pero Jesús llamó discípulos. ¿Entendemos esto? Jesús llamó discípulos. Y entonces, como discípulos, hermanos, hay características que son indispensables de un discípulo. Por supuesto, puede haber montones más. Y sería bueno que tú busques más en las Escrituras cuál otra característica debe tener un discípulo. Hay montones más. Pero me vino a mi corazón el deseo de poner las realidades, las fundamentales características que un discípulo de Jesús debe tener. Y la otra vez hablamos sobre, la quinta ya pasamos, ocupar lugar en la familia de la fe, que es que decir, vivir como iglesia, vivir como en familia. Entender que Cristo llama separado, pero para hacer parte de una familia, no para ser y saber vivir en familia. Y hoy, hermanos, es la última parte, vamos a hablar sobre la séptima, acá está, disculpa, está mal, la séptima parte, que es un discípulo, la característica fundamental de un Cristo es dar frutos. Dar frutos. Y eso, hermano, es fundamental. Es fundamental. Por eso voy a leer Lucas 8:4. Quien quiere acompañarme, voy a iniciar con esto. Lucas 8:4. Una parábola bien conocida. Jesús dice: juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, le dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla. Mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra y nacida se secó porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra y nació y llevó frutos a 100 por uno. Hablando estas cosas decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esa parábola? Y él dijo: a vosotros os he dado a conocer el misterio del reino de los cielos, pero a ellos por parábola. Y versículo 11: y esta es la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de sus corazones la palabra para que no crean y se salven. Los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo, y en el tiempo de la prueba se apartan. Los que cayó entre espinos, y estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida, y no llevan fruto. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. En Mateo dice: y dan fruto uno a 30, uno a 60 y uno a 100. Entonces, hermanos, ahí tenemos una parábola que nos muestra los 4 tipos de corazones, los 4 tipos a donde la semilla de Dios, la palabra de Dios va a ser sembrada. Y increíble que Jesús, hermano, acá nos muestra que
que apenas un pequeño número, si pensás conmigo, apenas un pequeño número son los verdaderos discípulos. Estamos hablando de un cuarto. Es decir, Jesús habla de 4 terrenos, de 4 corazones, pero Jesús nos muestra que uno de los 4 recibió la semilla y dio fruto. Qué terrible, hermanos, es ver que los otros 3 recibieron también la semilla. Solo que los primeros fueron indiferentes, totalmente, simplemente a escuchar y nada más. Nada más. No penetró la palabra en sus vidas. No penetró. Pero también tenemos los otros que con alegría, dice, ahí está, con alegría recibieron la palabra. Y ahí nos damos cuenta del final de que esa alegría era simplemente superficial. Una alegría sin compromiso, solo en las buenas. Y creo que ese tipo, hermanos, de discípulos son los que más abundan en las hileras cristianas. Esta que en la buena, así rápido, se alegran y maravillosamente. Creo que la hilera del cristianismo más abundantes. Discípulos en la bonanza, en la alegría, discípulos de recibir. Y estos discípulos son ajenos al Evangelio, a la vida del Evangelio. Y la vida del Evangelio es la vida de Cristo. Ajenos al sentido común del mundo real de la vida con Cristo y con Dios. Por eso reciben con alegría, pero esa alegría desaparece pronto. Pero también Jesús nos habla del tercer tipo de discípulos, que dice que son los que quieren y en parte entienden. Quieren y entienden, pero sus corazones, sus mentes están enfocados en las cosas de esta vida. Su dinamismo, todo su esfuerzo se encuentra en las cosas pasajeras de esta vida. La avaricia, la seguridad material, los placeres, la diversión, las vanidades de esta vida gritan mucho más alto en sus corazones que Dios. Dios no está en el centro de sus vidas. Dios está en el sótano de sus corazones. Dios no está en la sala. Dios no ocupa la parte plena de su ser. Dios está en el sótano. ¿Por qué? Y eso, hermano, abunda en esos discípulos. En el sótano. ¿Por qué? Porque en el desespero, cuanto preciso, cuanto nadie puede ayudarme, cuanto nadie puede consolarme, cuanto me siento deprimido, cuanto me siento, ahí sí abro la puerta y digo, Jesús, venga. Y llene mi ser. Son los discípulos. Esos son la tercera parte de discípulos. Y por supuesto nos queda claro que ninguno de esos 3 corazones son discípulos de Jesús. Porque Jesús mismo lo dice. Y Jesús mismo da énfasis que en la cuarta parte, por último, vemos los verdaderos discípulos de Jesús. Son la tierra que Jesús llamó buena. Pero buena porque dejó a Dios trabajar en ella. Dejó a Dios cortarla, dejó a Dios ararla, dejó a Dios sacar la maleza de ella. Imagínate que Dios te saque, imagínate que alguien venga y supongamos que los pelos blancos son la maleza en mi cabeza. Imagínate que alguien venga y quiere sacar esa maleza. La tierra le duele a la tierra. Piense, nosotros pensamos que es la tierra, pero Jesús hace esa metáfora. Pensala en mí como discípulo. ¿Cómo Jesús va a arrancar la maleza? Duele. Si no, piénsalo, arranca un pelo, diga, bueno, el pelo blanco que yo tengo es la maleza, y si yo voy a arrancar esa maleza, duele. ¿Qué decir? Jesús, la buena tierra, es la que permite que Jesús trabaje, la que permite que haya dolor, la que permite que haya
profunda desesperación muchas veces. Los discípulos de Jesús tienen o tienen que pasar por eso. Eso, hermano, ajeno a la generación nueva. Los discípulos de Jesús hoy quieren que esté todo bueno, todo maravilloso, todo bárbaro, que no siente nada. La tierra buena, hermano, es la que deja que Dios saque las piedras, arranque las raíces dañinas que están en el fondo de su ser. Eso duele, eso no es fácil. Eso duele, hermanos. Y Dios trabaja en esa tierra en circunstancias que nunca esa tierra piensa cómo. Pero también esa tierra es regada, absorbe la semilla. Y después de todo eso, hermano, lo más precioso que el agricultor espera, ¿cuál es? El fruto. Y ahí Jesús nos dice que esa tierra da fruto. Da fruto. Entonces, hermano, en resumen, el problema de las tres tierras era que todas recibieron la semilla, pero ninguna dio fruto. El punto clave es que ninguna dio fruto. No importa el que pasó en el camino, que el diablo la secó, no importa el que recibió la palabra gozosamente, no importa. La única cosa que Jesús hace un contraste en esta parábola, que tres no produjeron fruto y que una sí produjo fruto. Solo la buena tierra. Y hermanos, presten atención que ¿por qué es buena? Presten atención, ¿por qué es buena? Y es buena, hermano, no porque pertenece a tal iglesia, no por sus años de cristianismo, no por conocimiento, no por sus tradiciones, no por los dones. Jesús mostró que es buena solamente, ¿por qué? Dio fruto. Jesús dijo que es buena porque dio fruto. Y creo que cualquiera de nosotros, imagínate que si tú te plantas una tierra, no te da, hace todo y no te da. Al final, ¿qué dice? Y los que entienden de tierra te dicen, llaman a un ingeniero agrónomo y él te dice, mira, esta tierra no sirve para eso. No da fruto en esto. Ahora, Jesús, el agrónomo de nuestras vidas, él sabe que todos podemos dar frutos. Porque por naturaleza ninguno de nosotros es apto para dar fruto. Ninguno. Somos una tierra pésima todos. Según dice, cuanto más grande, peor. Pero hermano, Jesús, la vida de Jesús impartida de él hacia nosotros, es la causante de que un hombre puede dejar ser esa tierra arenosa, pedregosa, espinosa, llegar a ser una tierra fértil. Es Jesús que deja un Pablo asesino de cristianos, perseguidor de la iglesia, llegar a ser esa tierra fértil que produce frutos y frutos que glorifican a Dios, que hace 2000 años venimos hablando de Pablo y glorificando a Dios por lo que Pablo fue en la mano de Dios. Entonces, hermanos, y lo más importante no es porque dio frutos. Jesús no dijo, es una tierra buena porque dio frutos grandes. Simplemente Jesús dijo, porque dio fruto. Y Jesús deja bien claro que ni todos los discípulos van a dar la misma cantidad de frutos. Jesús dijo, uno va a dar 30, uno va a dar quizás 20, otro va a dar... Lo importante para Jesús, ¿cuál es? Que demos fruto. Que demos fruto. No importa si dos. Y Jesús, lo que Jesús estaba diciendo, para nosotros, yo no debo preocuparme cuánto la hermana va a dar fruto o cuánto el hermano va a dar fruto. No, yo debo preocuparme en los frutos de mi vida. De mi vida, porque yo soy una tierra única para el Señor. Y el Señor está trabajando en esta tierra y el Señor espera
frutos de esta tierra. Así que cada uno de ustedes, el Señor, si son discípulos, el Señor está esperando frutos en cada uno de ustedes. Por eso el Señor mismo confirma en Lucas capítulo 6, 43, dice, no es buen árbol el que da malos frutos. No es buen árbol el que da malos frutos. Ni árbol malo el que da buenos frutos. ¿Qué decir? En otras palabras, Jesús está diciendo que ¿cómo sabemos un árbol si es bueno? Por su fruto. Que si por más que te dice, mira, ese naranjo es pésimo. Nosotros tenemos uno de ombligo acá que mi papá plantó. Y chiquito así, hermanos, no existe. No es porque mi papá plantó. Pero cuando viene la zafra y crecen los naranjos, hermanos, para mí, sinceramente, y creo que algunos de la familia que han probado, es la naranja de ombligo más rica que yo como. Por supuesto, para mí tiene doble fruto. Pero puede venir quien venga, puede venir el ingeniero agrónomo que venga y diga lo que diga. Hermanos, yo sé el fruto que ese árbol da. Puede quizás decirme, mira, si lo haces así va a producir mucho más. Y está bien, válido, porque yo no entiendo. Pero nadie puede venir a decirme, ese árbol está malo. Porque sé el fruto que da. Entonces, hermano, y por más que muchas veces hay árboles frondosos y uno piensa que, y todos tuvimos experiencia de ir a un lugar, un bruto árbol, pero no da frutos. Allí cerca del local a donde estamos, ustedes vieron que hay una guayaba, ¿no? Guayabo. Y uno de los muchachos que estuvo allá varias veces, él agarraba para comer y por dentro, como que está podrido, como que no se puede comer. Y varias veces agarraba y no daba para comer. Y decía que es una porquería, no sé para qué lo tienen acá. Incluso una vez intentó cortarlo para hacer la cimentación. Yo le dije, no, dejar la parte que está en el terreno, no es nuestra. Dejar que el hombre, si mañana el hombre quiere cortarlo, que lo corte. Pero ustedes vieron que la tierra está llena de guayabo. Pero no sirve. No sirve. Entonces, hermanos, no es buen árbol el que da mal fruto. ¿Qué decir? El buen árbol tiene que dar buen fruto. Y el que da mal fruto es un mal árbol. Jesús mismo lo dijo. Porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los pinos, ni de las zarzas se vendimian uva. Nadie de una zarza cosecha uva. ¿Qué decir? El discípulo debe dar el fruto realmente de lo que tiene adentro. ¿Me entienden lo que Jesús está diciendo? Jesús está diciendo que si plantas una zarza, no esperes cosechar banana. Y si planta banana, esperes que haya banana. Un bananero que haya banana. Es decir, el buen árbol va a dar buen fruto y el mal árbol va a dar mal fruto. Hermano, Isaías dijo que el propósito de Dios para nuestras vidas, el propósito por lo cual Dios hizo el hombre, y entiende, hermanos, entiende, iglesia, el propósito que Dios hizo el hombre es para glorificarlo a Dios. Eso tenemos que tenerlo claro, porque si no lo tenemos claro, vamos a vivir creyendo que Dios nos crió para que nosotros le decimos o le creamos lo que tenemos que hacer con nosotros. Y si esto, hermano, está en tu cabeza, hermano, salga del borde del camino, porque eres un discípulo del borde del camino. Saca, porque el diablo está sacando las verdades de tu mente. Dios te hizo para que Él sea glorificado. Mi padre plantó el naranjo para que nosotros comemos la naranja. No para que el naranjero nos dijera qué es lo que tenemos que hacer. Entonces Dios te hizo para que tú lo glorifiques. Y Jesús le enseña a sus discípulos cómo debemos glorificar al Padre. Diciéndonos en Juan 15:8, en esto es glorificado mi Padre,
ya que el objetivo nuestro de ser hechos, criados, es glorificar a Dios. Jesús nos dice cómo debemos glorificar a Dios. En esto es glorificado mi Padre, en que vengan todos los domingos a la iglesia, en que da buenas ofrendas. En esto he glorificado mi Padre, en que llevéis muchos frutos. Muchos frutos. Y seáis así mis discípulos. ¿Qué decir, hermanos? Si voy a parafrasear esta palabra, lo que Jesús está diciendo, que si es de verdad mi discípulo, la única forma es ser mi discípulo, es glorificar a mi Padre. Y la única forma de glorificar a mi Padre es producir fruto. ¿Está claro? Producir frutos. Y vemos, hermano, que Mateo empieza su evangelio con el mensaje del profeta más grande que Jesús dijo, Juan el Bautista. ¿Y cómo Juan el Bautista empieza el evangelio de Mateo? Hablando a los judíos, que era Juan el Bautista el precursor, el que venía adelante del Mesías, preparando el camino. ¿Qué vino a hablarle a la nación? ¿Cuál fue su mensaje? Chiquitos lindos, ahí viene la bendición atrás de mí. Prepárense para recibir la bendición. Eso fue lo que Juan el Bautista dijo. Y eso a todos nos gustaría oír, pero Juan el Bautista dijo, haced frutos dignos del arrepentimiento. No quiero ser extenso porque quiero terminar y como la última charla. Hacer frutos dignos del arrepentimiento. Y Juan el Bautista dijo, mira, no digan que somos hijos de Abraham. No digan soy cristiano, no digan yo creo en Cristo, no digan yo tengo la Biblia, no digan eso. Jesús dijo, Dios puede de las piedras hacer hijos de Abraham. Que si no le tome el pelo a Dios, tomarme el pelo a mí, a fulano, a Beltrán, no le tome el pelo a Dios. Hacer frutos dignos del arrepentimiento. Si de verdad te arrepentiste, si de verdad encontraste con Cristo, estoy ahora pasándolo a nuestro tema. Si de verdad sos discípulo de Jesús, produzca frutos dignos que diga que yo soy discípulo de Jesús. Eso es lo que Juan el Bautista está diciendo y esto es lo que actualizándolos a nuestra realidad como cristianos, Jesús nos dice, produce frutos dignos de que eres mío, dignos de que te arrepentiste, dignos de que viste que eres pecador, dignos de que entendiste que estaba muerto y te resucité por gracia, y digno de caminar conmigo, y digno de un día recibirte en la gloria conmigo. Pero para eso, produzca fruto. Produzca fruto. Juan anunció una verdad. En este reino, hermanos, todos son llamados y designados para producir frutos. En el reino de Dios, hermanos, todos son llamados para producir frutos. No existe. No existe un árbol fértil en el reino de Dios. No puede haber. ¿Por qué? Porque el que produce la vida es Dios. Que sostiene la vida del discípulo es el Espíritu Santo. Entonces, imposible que una vida no dé fruto. Y le hago recordar, no estamos hablando que todos vamos a ser igual. Todos vamos a vivir igual, todos vamos a entender igual, todos vamos a actuar igual. Pero todos tenemos que dar frutos. Y por supuesto, no voy a ser muy extenso en esto, muy limitado en esto. Dios espera de nosotros frutos de justicia. ¿Qué es ese fruto de justicia? Habla del cambio, de la transformación interior del hombre viejo. Del hombre transformado en su mente, como hablamos el miércoles en los estudios. Del hombre que es revestido de Dios en nueva vida para la gloria de Dios. Y les dejo 2 de Corintios 9:10, Filipenses 1:11, entre otros versículos. Dios espera de nosotros fruto de santidad,
Fruto de santidad, de estar separados integralmente para Dios. Y integralmente no quiere decir que la hermana tiene que separar del esposo y decir, no, ahora me casé con Cristo. No. Separado para Dios es vivir nuestra vida como es. Solo que Dios esté en todos los momentos, en todos los lugares, en todas las circunstancias. Y que puedo honrarle en mi matrimonio, con mis hijos, en mi trabajo, en los momentos buenos, en los momentos malos, en la bonanza y en la escasez, y en lo que sea. Eso es los frutos de santidad. Santidad de mente, santidad de cuerpo, santidad de corazón interior. Y para eso, hermanos, les dejo 1 Tesalonicenses 5:23, Colosenses 3:12, 1 de Pedro 1:16, entre otros versículos. Pero también Dios espera de nosotros imperativamente, hermanos, el fruto del Espíritu. El fruto, no los frutos. Y eso corrijo muchas veces, los frutos del Espíritu. No. El fruto del Espíritu. Y eso lo vemos en Gálatas 5:22, 23, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, mansedumbre, tal. Esos son el fruto del Espíritu. ¿Qué decir? ¿Sabe por qué dice el fruto? Porque es la presencia del Espíritu de Dios en ti. El reflejo del Espíritu de Dios en nosotros debe trabajar en nosotros llevándonos a esto. Aprender a amar, aprender a tener el gozo, que no es lo mismo que alegría, que tener paciencia, aprender. Y eso, tranquílense, eso no surge de noche para el día. Eso, mientras que estemos sujetos al Señor en obediencia, Dios va trabajando en nosotros. Pero Dios espera en nosotros, si tenemos el Espíritu de Dios dentro de nosotros, hermano, que el fruto de su Espíritu comienza a ser manifiesto en nuestras vidas de una forma progresiva. Sin juzgar a otro, porque si dices, yo soy el amor de Cristo en la tierra. Bueno, quédate como el amor de Cristo en la tierra, pero no creas que los otros todos son el amor de Cristo en la tierra. Crezca en otras áreas. Que a veces nos comparamos, fulano, beltrano. No, creas, la vida cristiana es mirarme a mí, ver mi hermano en qué puedo ayudarlo. ¿En qué puedo ayudarlo? ¿En qué puedo sustentarlo? ¿En qué puedo animarlo? ¿En qué puedo exhortarlo con amor? Pero no compararme a él. No, porque cada uno de nosotros dará cuenta de sí al Señor. Y por último, hermano, que ahí voy a hacer un énfasis y voy a parar un poquito. Dios espera de nosotros fruto de producción. Dios espera de nosotros fruto de producción en la lección que estamos estudiando el miércoles. De ser discípulos que testificamos de Cristo. De ser discípulos que llevamos su mensaje a un mundo perdido, a un mundo que está pereciendo. Fruto de producción, hermano, es producir, trabajar con el talento, de vida que el Señor nos dio. Y esto, hermano, no es una opción. Perdón. Esta no es una opción para un discípulo. Como siempre dijimos en el miércoles, ya vamos llevando 2 meses hablando sobre el tema. Eso no es opción. Es imperativo para el discípulo de Jesús. Produzca frutos de producción. Es decir, llevar su evangelio, impartir su evangelio. En otras palabras, salvar almas. Rescatar almas, libertar almas del reino de las tinieblas, levantar vidas muertas en sus pecados. Y por supuesto, no que el poder está en nosotros, pero tenemos el poder para hacerlo. No que nosotros somos los capaces, pero tenemos todo, la capacidad para que el Señor actúe por medio de nosotros. Hermano, no podemos perder de vista que estamos hablando del reino de Dios. No perdemos de vista que estamos hablando del reino de Dios, a donde el rey es el que nos da órdenes, a donde el rey nos dio imperativamente la orden de dar testimonio de él.
Esto es lo que recordamos. Recordamos, demos gracias por eso para nosotros. Pero también debe llevarnos a entender que la muerte de Jesús también fue hecha por un mundo pecador. O sea, aquel que ocupa el centro de mi corazón, que dice, porque Dios de tal manera amó al mundo, y ese tal manera será no, me deja pasivo, indiferente a la realidad a lo cual Jesús vino a ser. O debe también golpear mi corazón, decir de la misma forma, y no estoy hablando de ese amor meloso, sino de ese amor práctico, porque el que ama salva, el que ama liberta, el que ama transforma, el que ama por lo menos da disposición. Yo no puedo hacer de mis hijos lo que yo quiero, pero yo tengo la obligación de dejarles toda mi disposición al lado de ellos para que ellos pudieran aprovechar y potenciar esto en sus vidas. Jesús, hermano, después de su resurrección, se presentó a sus discípulos. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo? Presentó a sus discípulos y ¿qué les dijo? Otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, yo también los envío a ustedes. Juan capítulo 20, versículo 21. En Mateo 28, lo que varias veces repetimos en los miércoles, Jesús es una orden, ir por todo el mundo, hacer discípulos. Hacer discípulos no es si te da la gana, es imperativo al discípulo hacer discípulo. Pablo le dijo a Timoteo, lo que oíste de mí entre muchos testimonios, transmítelo a hombres fieles que lo transmiten a otros. Eso es la realidad del discípulo, hermano. Hermano, la iglesia de hoy es una iglesia atrofiada. Y hablo en lo general. La iglesia de hoy es una iglesia atrofiada, caída en la indiferencia, en el egoísmo personal. Me salvé, tengo a Cristo yo y pronto, está impecable, está. Y eso, hermano, no debe ser así. El discípulo de Jesús no puede pensar así. El discípulo de Jesús tiene que seguir los pasos de Jesús, así como él lloraba, oraba y estaba dispuesto a gastarse por otros para llevarlos al reino de su Padre. Nosotros, hermano, como cristianos tenemos que seguir el ejemplo de Jesús y eso debe golpear nuestras vidas. No podemos vivir, hermano, una religiosidad hueca, una religiosidad, hermano, vacía. ¿Por qué? Porque el tema no es terrenal, no es natural, no es humano. Es el reino de Dios entre nosotros, mortales, pecadores. Y el propio Dios en sí vino a habitar entre nosotros. Entonces, como discípulos, ¿qué es lo que debe impulsar nuestras vidas? ¿Cómo debemos vivirlo? Hermano, lo que dijo Pedro en su primera carta, capítulo 2, versículo 9, nos dice así a la iglesia: vosotros sois linaje escogido. Y eso está hablando a la iglesia, a todos los discípulos, a todos los verdaderos discípulos. Entonces, si te consideras verdadero discípulo, esa palabra para ti. Ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para ver mis planos, mis deseos, mis anhelos, mis sueños, porque hoy en las iglesias te hablan solo, sueña, y Dios va a cumplir tus sueños, y te hablan a ti, y el humanismo, y el humanismo, y el humanismo. Y Pedro, hermano, nos dice, ¿para qué? Porque todos nos alegramos, qué maravilla, gloria a Dios, soy linaje escogido, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Punto. El resto es para la hermana ahí, que cierra los ojos haciendo ajena a ese mensaje.
para anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su admirable luz. Es para eso, para anunciar. Quer decir, para llevar la semilla, para plantar la semilla de Dios de nuestros corazones, para sembrar esta semilla a un mundo perdido. Porque si no, cada uno hace pregunta, ¿para qué soy pueblo escogido, sacerdocio real? ¿Para qué soy? ¿Usted sabe lo que es un sacerdote? ¿Sabe cuál es el papel del sacerdote? En el Antiguo Testamento, por supuesto, ahora en el Nuevo Testamento no existe sacerdote. El sacerdote romano es un sacerdote totalmente bíblico en el sentido del nuevo pacto. El sacerdote del Antiguo Testamento paraba entre el hombre y Dios. Presentaba el sacrificio, el cordero o lo que sea, por el hombre delante de Dios. Y le hablaba al hombre de parte de Dios, que era el intermediario de cierta forma entre Dios y el pecador. Pero Jesús ahora vino, tú que estás en mí, tú que eres mi discípulo, tú vas a hacer ahora esta realidad. Tú eres sacerdocio real, ya no es un sacerdocio del antiguo pacto. Ya no es solo de la tribu de David, de Leví. Tú que eres mi discípulo, no importa de qué tribu, lengua, pueblo, nación, de qué estatus, de qué condición económica, de qué... no importa. Si tú eres mi discípulo, tú vas a ser mi sacerdocio real que es del reino de Dios. Y esto, hermano, es llevar la semilla de Dios y anunciar el Evangelio, proclamar el Evangelio que hemos recibido y que ha transformado nuestras vidas. Producir el Evangelio, transmitir el Evangelio, hermanos, que nos ha transformado de muertos para vivos. Pronunciar el Evangelio, el antídoto de la muerte, del pecado, de la perdición. Y por supuesto el destino eterno, el infierno. La pregunta, hermano, ¿lo hemos anunciado? ¿Lo hemos hecho? ¿Hemos sido la voz que clama en este desierto de mundo? Muertos en sus pecados. Hemos sido, hermanos, hemos sido esa voz. Hemos inquietado nuestros corazones y hemos dedicado tiempo de nuestras vidas de orar por vidas, orar para que seamos realmente sembradores de Dios. Oramos por eso. Hermano, por eso siempre digo, Dios nos habla con el amor de que si no somos, que podamos arrepentir. Cada vez que escuchamos la palabra de Dios, hermano, es la oportunidad de uno confrontar su corazón y tiene la posibilidad de arrepentirse y cambiar, tomar nueva dirección. Hermano, hoy tenemos una visión miope de lo que es ser la iglesia, de lo que es ser el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el individualismo, el humanismo, el centralismo en mí mismo, hermano, nos ha atrofiado, nos ha hecho perder lo que nos fue incumbido por la palabra de Dios. Nosotros, hermano, tenemos que llevar, ayudar, animar a todos los santos a fructificar y que ese fruto que sea multiplicado. Que ese fruto sea multiplicado, que ese fruto produzca la gloria de nuestro Señor y Salvador Jesús. Por eso, hermano, la savia que viene de la vid debe producir un gajo. Un racimo. Gajo. Por eso, hermano, la savia que corre en la vid debe hacer que produzca gajos, y que esos gajos produzcan racimo y fruto. Tenemos claramente, hermano, lo que Jesús dijo en Juan capítulo 15, versículo 16. No me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
yo os elegí a vosotros. ¿Para qué? ¿Para qué? Y os he puesto para que vayáis y llevéis frutos, y vuestro fruto permanezca. Nos gozamos que el Señor nos llama, pero ¿para qué nos llamó? Y eso, hermano, por eso hice la primera, lo que leímos, la parábola de los 4 sembradores. Tenemos 4 tierras. Solo esta dio fruto. Date cuenta que en este mundo de cristianos, todo eso es el mundo de cristianismo que tenemos. Y cuando alguien te dice iglesia, escuche, piense en esto. Porque todo eso está dentro de la iglesia. Todo eso está dentro de la iglesia. Pero ¿sabe? Jesús dice que solo esta parte son sus verdaderos discípulos. Es duro, hablándolo es fácil decir un cuarto. Pero pensalo bien, que te invito a mi casa a comer un asado. Y hago una tira de ese tamaño. Y como yo estas 3 y te doy esta. Piénsalo. Es terrible. Te sentirás terrible. Te sentirás horrible. Te dices, qué terrible, qué amarrete. Pero ni vergüenza tiene. Pensándolo en esta forma. Ahora piensa, hermano, cuán terrible es. Hablando de vidas, de destino eterno. Qué terrible es que todos estos creen que están, menos este, porque este ya, desgraciadamente, ya desde el principio, el diablo le saca la palabra de la cabeza para no entender. Pero piensa que de los 4 hermanos, solo uno dio fruto. Y esto es lo que Jesús dijo, este es mi discípulo. Ese es mi discípulo. Porque esto caracteriza a alguien que está en mí. Alguien que está en mí. Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Yo soy la vid, mi padre es el labrador. Todo pámpano que está en mí, haga su plano y viva como le da la gana. Que quede en mí solo en la bonanza, en las cosas buenas. Eso es lo que dijo Jesús. No, todo pámpano que está en mí tiene que llevar frutos. Hermanos, voy a empezar a hacer resumen porque el tiempo me traiciona siempre el domingo. Hermanos, escuche, sinceramente le digo, mi oración a Dios, estoy haciendo resumen. En la parábola de los talentos, todos la conocemos y búsquenla después. Yo no quiero oír Jesús decirme, hermano, yo le dejo después para que ustedes la lean, Mateo 21 del 18 al 20. Yo no quiero oír Jesús decirme, nunca más nazca fruto en ti. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca fruto en ti. Y llegó, y luego se secó la higuera desde la raíz. Y esto, hermano, tiene una realidad que representaba a Israel, que tenía pura religiosidad. ¿Y por qué la higuera? Porque la higuera crece con las hojas junto con los frutos. Por eso de lejos estaba llena de hojas y Jesús dijo, wow, con el hambre del camino vamos a llegar y nutrirnos de higo. Y llegó, y solo apariencia, no encontró un higo. Y hermano, a los que dicen que Jesús es puro amor, a los que solo quieren ver Jesús como amor, Jesús le dijo al árbol, y pobre, menos mal que acá no hay ni un naturalista, nunca nazca más fruto en ti. Piensen esto, ¿por qué Jesús dijo esto? ¿Y qué quiere decir Jesús con esto? Y lo dejo para que ustedes lo analicen, porque si lo analizo acá no termino. ¿Por qué Jesús dijo esto? ¿Por qué? ¿Qué problema tenía esa higuera? Hermano, yo no quiero, hermano,
Y ruego a Dios que nunca puedo escuchar, nunca más nazca fruto en ti. Y eso, hermano, Jesús lo dirá a muchos que están sentados en su iglesia, acá y en cualquier lado. A muchos quizás Jesús le dijo, nunca más nazca fruto en ti, porque nunca quieras ajustarte a la vid. Querés la savia, querés la buena, pero no querés ajustarte a la vid. Hermano, yo no quiero escuchar a Jesús diciendo, ocupás la tierra inútilmente. Eso lo vemos en Lucas capítulo 13, versículo 6. Dijo también una parábola: tenía un hombre una higuera plantada en su viña, vino a buscar fruto en ella y no la halló, y dijo al viñador: he aquí, por 3 años que vengo a buscar fruto. Por 3 años vengo a buscar fruto y no hallo. ¿Qué quiso hacer? Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Córtala. Y él entonces le dijo: mira, déjala, que yo voy a acabarla alrededor de ella y tratar de ayudarla. Si diere fruto, bien; si no, la cortarás también. Busca fruto. Y es que buscan amor. Dios, hermano, está buscando fruto en ti y en mí. Pero no porque nosotros somos los productores, sino porque estamos en Él. Entonces, si tú ves que tu vida no está produciendo fruto, ajuste tu vida con Él primero. Porque tu vida solo va a dar fruto cuando te ajustas tu vida con Él. Yo no quiero oír, hermano, Jesús decirme: corta y lanza en el fuego. Corta y lanza en el fuego. Juan 15:1: yo soy la vid verdadera, mi Padre el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Hermano, la pregunta es: ¿qué hago? La pregunta que hago, y voy a terminar acá. ¿Somos fructíferos en el Señor? ¿Nuestra vida produce frutos? ¿Vemos frutos de una nueva vida de Cristo en nosotros? Entonces, hermanos, yo estoy seguro que si hoy juntamos todo el cristianismo y preguntamos quién son discípulos de Jesús, todo el mundo levanta la mano: ¿sos discípulos de Jesús? Ahora, realmente, ¿cuántos son discípulos de Jesús? ¿Cuántos están produciendo el fruto que es el resultado de Jesús en sus vidas? Que es la presencia del Espíritu de Dios en nosotros. Y por eso entiende por qué Pablo dice que debemos de ser llenos del Espíritu. Esa palabra lleno es una palabra, no es algo que se llena una sola vez. Es una palabra, es un verbo continuo, que tenemos que estar permanentemente, estar llenándonos de Dios. Estar llenándonos continuamente de Dios es una vida, hermano, que se lleva a serio. El vivir la relación con Dios, la relación con la palabra, la relación con la familia de la fe. Y esa es la realidad para que podamos, hermano, dar fruto. La vida cristiana, hermano, no es un hobby, no es un club social. Es un llamamiento del Rey de los cielos a pecadores que mediante arrepentimiento sean sus discípulos y que sigan su ejemplo, que reflejan que son de Él, como Él mismo dijo. Así que por tus frutos será conocido. Eso lo dijo Jesús. Ahí lo vemos, ahora lo ponen por cualquier parte. Por tu fruto será conocido. Hermano, que seamos su ejército, que militamos en la fe, y por la fe, y para la fe. Testificando, hermano, luchando, sirviendo, salvando almas esclavizadas, hermano, bajo toda la influencia maligna del dominio de Satanás. Hermano, la vida del cristiano es una guerra, no es un campo de diversión. Es una guerra espiritual, no es esa guerra espiritual trucha que anuncian por ahí. Es una guerra espiritual.
No tiene armas físicas, sus estrategias no son naturales, sino espirituales en Dios, en Cristo, son celestiales, bajo la guía del Espíritu Santo de Dios. Hermano, oro que Dios despierta nuestros corazones a esta realidad de ser verdaderos discípulos y que reflejamos ya esta realidad en nuestras vidas. Que puedo reflejar esa verdad en mi familia, en mis hijos, en sus familias, en sus hijos. Que tú puedes dedicarte a esto, que tú puedes entender el valor de una alma para Dios. Que tú puedes comprender, hermano, que Dios te alistó en su ejército. La iglesia es un ejército que está luchando. No es un ejército que está haciendo camping. Muchos creen que son ejércitos porque están en el camping. Ahí están con carpas, pasándola bien, tomando un baño en el lago, haciendo un asadito y jugando cartas de noche. No, hermano, somos ejércitos que estamos en lucha. Y somos llamados, hermano, para rescatar almas, para ser un medio, una mano extendida para salvar vidas que están heridas, que están deshechas, que están muertos en sus pecados, en sus delitos. Que nuestra convicción, hermano, vence nuestra apatía y nuestra pereza. Que seamos hombres y mujeres, hermanos, discípulos de Jesús y daremos el fruto, hermano, de Jesús en nuestras vidas y que podamos ver frutos de vidas transformadas para Cristo. No hay algo, hermano, más glorioso. No hay algo más glorioso, no hay algo más satisfactorio, no hay algo más recompensador de ver una alma sacada del reino de las tinieblas y brilla en ella la vida y el perdón y la gracia de Cristo. No hay algo más glorioso de esto. Y ruego a Dios que imparte esa realidad en sus corazones para que ustedes puedan entender que Dios nos llama para que tengamos frutos. Voy a mostrarles un trecho de un video. Un trecho de un video, una película, que si quieren mirarla en casa pueden mirarla, que decía, es un hecho real de un soldado, pero antes de poner, de un soldado, hermanos, que quiso ir a la guerra, un soldado cristiano que quiso ir a la guerra, pero no quiso usar armas. Y les aconsejo a mírenla. Quizás con niños chicos no la miren porque una película de guerra no se tiran manzana. Pero les aconsejo a que la miren, hermano. Que el nombre de ella dice así, hasta el último hombre. Y ese cristiano no quiso. Y quisieron expulsarlo. Y permaneció, luchó, lo pusieron preso. Y él dijo que iba con su nación a luchar, pero no quiere usar armas. Y hermano, tremendo, porque llega en el último momento en un lugar a donde montones de escuadrón intentaban cruzar y quedaban todos muertos. Hasta que llegó el escuadrón de él. Y por supuesto, hermanos, se burlaron de él, se rieron de él. Es locura. ¿Cómo vas a ir a la guerra sin armas? Y hermano, marcó la historia. Y eso es un hecho real. Ese hombre falleció en 2004, 2003, algo así. Que pudo salvar, hermanos, una gran parte de su escuadrón. Hasta salvó como 2, 3 de los enemigos que eran los japoneses. Los salvó y los tiró para un bajo porque era un barranco que tenían que escalar. Solito. Todo el mundo huyó. Los que murieron. Los que quedaron heridos. Todo su escuadrón, el resto se huyó. Quedó solo. Y digo esto, no es que estoy contando la historia, pero si no te cuento esto no vas a entender nada de lo que vas a ver. Pero les aconsejo que la miren
Y que la pasión de ese hombre, hermano, sea la pasión de nuestros corazones. Que en nuestro corazón arde esta realidad, que no estamos viviendo esas bombas. No estamos en un terreno como este, físico. Pero les garantizo que el terreno espiritual, hermano, es peor que esto. Y mi oración que tú y yo seamos este hombre, y que las palabras que salen de su boca, que el clamor de su boca sean puestas en tu boca, pero más que en tu boca, en tu corazón. Póngalo, no me digas que no salga ahora. Bueno. Sí.
Ahí no se ve bien, pero precioso, y realmente es conmovedor ver la realidad de este hombre. Y les animo a mirar la película, hermanos, a mirar la película desde el principio, y en el final él realmente ve el fruto de su trabajo, ve el fruto, que todos aquellos que se burlaron de él, todos aquellos que rieron de él, todos aquellos, todos después lo ven como realmente fue el salvador de sus vidas, como realmente le piden. Hasta el propio jefe de él tuvo que salvar al jefe de él, que quiso expulsarlo incluso, pero su anhelo mientras que esté arriba, hermano, era: dame uno más. Y te pregunto, ¿ves? No es que quiero llevarlos a las emociones, pero ¿ves tu hijo en uno? ¿Tú ves tu hijo a alguien tirado así? Quizás lo ves lleno de salud, de vida. Pero, hermano, la realidad espiritual es peor que esto. Tu padre, tu esposo, tu esposa. Y, hermano, piensa en esto. Piensa en esto. La vida cristiana, la vida en sí es una guerra. La vida en sí es una guerra. Comemos, bebemos, casamos, disfrutamos, divertimos, pero la vida es una guerra. Porque está caminando hacia un fin. Y tú y yo, si somos discípulos de Jesús, no podemos, hermanos, quedar pasivos, indiferentes. Que podamos, hermanos, realmente ser discípulos, que podamos producir frutos. Y que palpite en nuestro corazón, Señor, que cada mañana palpite en nuestro corazón: Señor, dame hoy un alma. Que nuestra oración sea esto: Señor, dame un alma hoy. Y no quiere decir que vamos a volver a casa cosechando de hoy, sino, hermano, la satisfacción de saber que representamos a Cristo. Porque como siempre dijimos el miércoles, el poder no está en nosotros, el poder está en Cristo. Pero tú y yo somos el instrumento a quien Cristo llamó. ¿Para qué? No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí para que llevéis y dar frutos. Que nuestro fruto, hermano, realmente sea el medio de glorificar a Dios en nuestras vidas. Y que realmente esto, hermano, es lo que va a hacer en nuestra vida como cristianos. Esto es lo que va a hacer en nuestra vida. Porque cuando tenemos los enfoques correctos, hermano, cuando tenemos el entendimiento alumbrado por Dios y sabemos, hermano, a dónde estamos, sabemos hacia dónde estamos yendo, tenemos las cosas, hermano, claras. Es cuestión de buscar a Dios. No te desanimes. Si no lo haces, no te desanimes. Busque a Dios, crezca en Dios, crezca en la familia de Dios, crezca en oración, ore específicamente. Pero recuerde que solo en esta vida vas a poder producir frutos. Nadie con el Señor en el cielo va a producir fruto. Nadie. Que si la oportunidad la tenemos hoy. Que seamos discípulos, hermano, que demos frutos de producción, frutos de justicia, frutos de demostrar la gracia de Dios, frutos de mostrar el amor de Cristo, frutos de ser la mano, los pies, la voz de Cristo. Y que en esto, hermanos, Él es glorificado en nosotros. Oramos. Padre, gracias te damos por tu infinita misericordia. Gracias por habernos llamado. Gracias porque escuchamos tu voz. Así como le llamaste a Lázaro, salga, y Lázaro salió, Señor, de la sepultura. Así hiciste con nosotros. Y dice las Escrituras en 11 de Juan, que muchos venían más a ver a Lázaro por el poder de tu gracia. Muchos vinieron y creyeron más
por el testimonio de la mujer samaritana. Pablo en Hechos capítulo 20, versículo 24, Señor, dijo que en nada tenía por preciosa su vida, por tanto que cumple con alegría el ministerio y dar testimonio del Evangelio, de la gracia de Dios. Ayúdanos, Dios Santo, a vivir una vida que valga la pena. Ayúdanos a vivir una vida marcada con la eternidad. Que siempre palpite en nosotros la eternidad. Que podamos ver la gente que nos rodea, la gente que amamos, la gente que trabaja con nosotros, que podamos verlas. Almas heridas como en esta película, almas caídas, almas mutiladas, y que solamente tu gracia, tu favor, puede levantar, restaurar, sanar, transformar y dar vida. Oh Dios, en nombre de Jesús, lo que faltó de mi parte, ruego que tu Espíritu completa en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que nos lleva, Señor, a vivir una vida realmente comprometida contigo, una vida que te glorifica, una vida, Señor, que refleja tu presencia en nosotros por medio del fruto que producimos en nuestras vidas. Bendiga mis hermanos, bendiga a todos los que nos escuchan, bendiga a aquellos que están enfermos, Señor, nuestros hermanos, sin nombrar sus nombres. Rogamos que tú los bendiga, que tú los fortalece, que tú los levanta. Bendiga a aquellos que están enfermos espiritualmente, Señor, despiértalos, traeles ánimos a sus corazones y denos la gracia que todos como iglesia podamos producir frutos para la gloria de tu nombre, Señor. Despídenos en tu gracia, en tu paz, pero deje en nuestros corazones el latido de lo que ese hombre gritaba: dame una alma más. Ayúdanos, Señor, a pensar y a ver las almas como tú mismo las viste y como tú mismo nos viste a nosotros. Extendiste tu mano y nos rescataste. Te damos las gracias en el nombre de Jesús.